Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a trabajar en el sector de matemáticas el contenido de álgebra. Vamos a partir por lo más básico, ¿ya? Porque a medida que vayamos avanzando en el tiempo le vamos a ir agregando mayor dificultad a esto. Una de las cosas importantes que yo les voy a exigir es que por favor revisen este contenido, ¿ya? Es súper importante que lo tengan claro, que tengan las propiedades de las potencias ahí como a la mano, ojalá las tengan claras, saber cómo se aplican, qué significan y por supuesto conocer el concepto de la potencia, ¿ya? Porque en el fondo lo vamos a tratar de ocupar, o sea, no lo vamos a tratar de ocupar, sino que lo vamos a ocupar de frentón en esta materia, ¿ya? Se va a ocupar bastante, entonces es importante que puedan hacer una lectura, mirar algún otro video, ¿ya? O mirar los contenidos de años anteriores también, ¿ya? Porque en algún momento hablamos de potencia. Fíjense que nosotros lo que vamos a hablar hoy día es de álgebra, y álgebra en el fondo, antes de revisar cada término, consiste netamente en trabajar con letras, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados hasta el momento de trabajar operaciones matemáticas con números, ya sea suma, resta, multiplicación o división, con distintos tipos de números, positivos, negativos, con el mismo cero, con fracciones a veces, con decimales, ¿ya? Pero hemos trabajado con números. Ahora, lo que quiere el álgebra es generalizar muchos de estos casos, poniéndoles letras, ¿ya? Entonces esa es la idea, porque en el fondo con las letras, yo de alguna manera puedo escribir alguna fórmula general para algún caso, independiente de los valores numéricos que esas letras puedan adoptar. Entonces, fíjense que el álgebra se ocupa bastante en otras unidades también, o sea, en otras áreas en realidad. Por ejemplo, física se especializa mucho en el uso del álgebra. ¿En qué sentido? En que ellos escriben muchas fórmulas generales. Uno de los casos quizás más conocido, esta fórmula famosa de la energía, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Una fórmula muy famosa. Averigüen ustedes de quién es, de alguien también muy conocido. Existe una fórmula, por ejemplo, para calcular la densidad de algo. Es igual a la masa por el volumen de ese cuerpo. Cuando hablamos de densidad estamos viendo si esta cosa, por ejemplo, este elemento, un plumón, se hunde o no al colocarlo en el agua. Eso va a depender de cuánto pese y del volumen que ocupe. Existen fórmulas también para calcular el coeficiente intelectual, fórmulas para calcular el índice de masa corporal, está relacionada a la edad, ¿cierto? Y otros factores. Entonces, muchas cosas, tanto en física, en biología, en química, se generalizan mediante estas fórmulas, ¿ya? Entonces esas fórmulas tienen asociadas letras, y esas letras corresponden a ciertos valores para distintos casos. Entonces acá justamente lo que vamos a hacer es eso, asociar letras que van a funcionar en términos generales, independientes del valor que obtengan en algún momento, ¿ya? Porque en algún momento le vamos a asociar un valor numérico específico a cada una de estas letras. Entonces, lo primero, para saber de dónde salen estas letras y estas fórmulas, es tener en cuenta qué es un término algebraico. Y un término algebraico es justamente una mezcla entre números y letras, ¿ya? Entre un número grande y una parte literal. A este número grande, que puede ser negativo o puede ser positivo, tiene un signo también asignado, se llama la parte numérica o el factor numérico, ¿ya? Y la otra parte, la parte con letra, le vamos a llamar la parte literal o el factor literal. Ese factor literal puede tener también un exponente. Ahora, en realidad, todo el término algebraico, tanto el número como la letra, o las letras, porque puede tener más de una, puede tener asociado o va a tener siempre asociado un cierto exponente, ¿ya? Entonces, y preocuparse también de que entre medio de este número y esta letra hay una multiplicación. O sea, si en algún momento yo le asigno un valor a esta letra A, ¿qué es lo primero que tendría que hacer para ver cuánto me da esto finalmente en términos numéricos? Tendría que tomar ese A, elevarlo a 2, o sea, elevarlo al cuadrado,
aplicando potencia, y luego multiplicándolo por menos 5 para ver cuánto queda finalmente. ¿Ya? Ahora, como no le vamos a asociar ningún valor todavía, se deja escrito de esa manera, pero tengan en cuenta que hay una multiplicación siempre entre el número y la letra. Ahora bien, pueden haber algunos casos especiales en donde no se vea tan claro si es un término algebraico o no. El primer caso es tener, por ejemplo, anotado solamente un número. Entonces, si yo les preguntara, ese número 1 que está ahí, ¿será también un término algebraico? Y probablemente si uno observe y trate de comparar con este término que escribimos acá, uno diga no. ¿Por qué? Porque en el fondo no tiene parte literal. ¿Ya? Pero en realidad no es tan así. No es tan así. Y aquí vienen estos trucos matemáticos medio extraños para algunos. Y en el fondo ocurre lo siguiente. La parte literal que tenía, da lo mismo la que sea, yo voy a inventar una aquí. Por ejemplo, tiene 3 letras, supongamos. Esa parte literal está afectada por un cierto exponente. ¿Ya? Y ese exponente es 0. ¿Por qué 0? Porque por propiedades de las potencias, una vez más, cuando yo tengo cualquier cosa, lo que sea, elevado a 0, todo eso se transforma en 1. Y como sé también que entre medio de este número y su parte literal hay una multiplicación, entonces me queda 1 por 1, y eso es simplemente 1. ¿Ya? Entonces, al final de cuentas, si yo tengo un número solo, aún así puedo hablar de un término algebraico y no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su parte literal, la que tuvo asociada en algún momento, que se perdió, estaba elevada a 0. Por otra parte, podemos tener el caso donde tengo una letra sola y preguntar otra vez lo mismo, ¿será un término algebraico? Bueno, si comparamos de nuevo con esta expresión, pareciera que no. ¿Por qué? Porque ahora pareciera ser que la parte numérica o el factor numérico no está presente. Sin embargo, de nuevo no es tan así. Porque tener una letra sola es equivalente a decir, bueno, ¿cuántas letras ustedes ven ahí? ¿Cuántas A? En este caso yo tengo solo una A. Entonces yo estoy diciendo tengo una A. Ya, pero por también alguna propiedad de la multiplicación, resulta que cuando yo algún valor cualquiera lo multiplico por 1, ese valor se mantiene intacto. O sea, de alguna forma este 1 desaparece y sigue quedando la letra A sola y no hay ningún problema. Por lo tanto, si tenemos una letra sola, también podemos hablar de un término algebraico, sin ningún problema. ¿Ya? Sin ningún problema.